Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. En primer lugar, vamos a ver las características de este tipo de trinomios. Tenemos entonces un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Un trinomio pues viene siendo una expresión algebraica que se compone solamente de tres términos, por eso el nombre de trinomio, que hace referencia a solamente tres términos. Esos términos se pueden encontrar separados por un signo positivo o por un signo negativo. Un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c se caracteriza porque siempre el primer término tiene como coeficiente el valor de 1. Este coeficiente acompaña a una literal, la cual se encuentra elevada generalmente al cuadrado o a una potencia par. El segundo término se compone de un número cualquiera, el cual puede ser positivo o negativo, que tiene también la misma literal que el primer término, pero con exponente de 1 o con exponente a la mitad del primer exponente. Para el tercer término solamente puede tener un número cualquiera, el cual puede ser positivo o negativo, y este último término jamás tendrá literal. Todos estos trinomios deben de obedecer a la estructura x cuadrada más bx más c. En esta estructura, la letra b representa un número cualquiera que se encuentra acompañando a la literal x, mientras que el último término, representado por la letra c, representa un número cualquiera positivo o negativo. Trinomios de esta forma pueden ser los siguientes ejemplos. Tenemos trinomios que pueden cumplir la forma los siguientes: x al cuadrado más 8x más 15. Este trinomio cumple con la forma x cuadrada más bx más c. Veamos el por qué. El primer término siempre deberá de contener el coeficiente de 1. Recordemos que si la letra no tiene indicada por delante de ella ningún número, se le considera el valor de 1. Por esa razón, este primer término mantiene el coeficiente con valor de 1. Este coeficiente tendrá una literal con un exponente al cuadrado o un exponente par. Para el segundo término debemos de tener un número cualquiera, el cual pudiera ser positivo o negativo. Este número debe de estar acompañando a una literal que generalmente es la misma literal que el primer término, pero con el exponente a la mitad. Para el tercer término solamente se debe de tener un número positivo o negativo cualquiera. Por lo tanto, este trinomio x al cuadrado más 8x más 15 cumple con la estructura x al cuadrado más 9x más c. Otro ejemplo más puede ser el trinomio x cuadrada menos 5x menos 36, dado que este trinomio también cumple con esta estructura. Veamos por qué. El primer término debe de tener coeficiente con valor de 1. Aparte de ello, debe de tener una literal, puede ser cualquier literal, con exponente al cuadrado o exponente par. Para el segundo término podemos tener un número cualquiera, positivo o negativo, el cual estará acompañando a la misma literal que el primer término, pero con exponente a la mitad.
Para el tercer término solamente se requiere un número cualquiera, el cual puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, el trinomio x al cuadrado menos 5x menos 36 cumple con la estructura x al cuadrado más 9x más c. Bien, veamos cómo poder factorizar este tipo de trinomios. Bien, para poder factorizar este tipo de trinomios, siempre debemos de tener en consideración dos condiciones. Veamos algunos ejemplos. Esas condiciones nos van a permitir precisamente encontrar la solución de la factorización. Vamos a poner los siguientes dos ejemplos. Vamos a suponer que como primer condición debemos de buscar dos números que multiplicados den como resultado el número 6. Esta operación de búsqueda de números la llevamos a cabo de manera mental y generalmente apoyándonos en las tablas de multiplicar. Lo primero que se nos viene a la mente para que nos dé 6 es la multiplicación de 3 por 2, lo cual pues al multiplicarse nos van a dar 6. Otra posibilidad pudiera ser la multiplicación de 6 por 1, que al multiplicarse nos dan como resultado también 6. Bien, cualquiera de estas dos posibilidades cumplen con la primera condición de tener dos números que al multiplicarse den como resultado 6. Ahora, si a esta primera condición se le añade una segunda condición, la cual nos pide que estos mismos números que al multiplicarse van a dar 6, que al mismo tiempo al sumarse den 5. Y entonces aquí es donde vamos a definir cuál de las dos posibilidades nos va a servir para cumplir la segunda condición. Veamos. Si ahora sumamos 6 más 1, vamos a obtener como resultado 7. Y por lo tanto no va a poder cumplir la condición de que estos dos números al sumarse den como resultado 5. Por lo tanto, la posibilidad de 6 por 1 queda eliminada. Veamos la segunda posibilidad, donde al multiplicar 3 por 2 nos da 6 y que estos mismos números al sumarse nos den 5. Efectivamente, vemos que esta posibilidad cumple con las dos condiciones. Por un lado, al multiplicar 3 por 2 nos da 6. Y por otro lado, ahora al sumar 3 más 2 nos da como resultado 5. Por lo tanto, esta primera posibilidad es la que nos sirve para la factorización, dado que esta combinación de números nos permite obtener tanto la multiplicación como la suma determinada por estas dos condiciones. Veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo vamos a suponer que la primera condición es buscar dos números que multiplicados den como resultado 16. Lo primero que se nos viene a la mente es la multiplicación de 8 por 2, ya que al multiplicar 8 por 2 pues vamos a obtener como resultado 16. Otra posibilidad pudiera ser la multiplicación de 16 por 1. Y la tercera posibilidad puede ser la multiplicación de 4 por 4, lo cual también nos da como resultado 16. Bien, por lo tanto, las tres posibilidades cumplen con la primera condición. Supongamos que a esta primera condición se le añade una segunda condición, la cual nos pide que estos números que se encontraron anteriormente y que al multiplicarse dan 16, que ahora estos mismos números al restarse den como resultado 6. Y entonces aquí vamos a ir buscando si estas tres posibilidades nos permiten también cumplir con la segunda condición. Veamos. Si 4 le restamos 4, pues nos va a dar como resultado 0. Por lo tanto, esta posibilidad cumple con la primera condición, pero no cumple
con la segunda condición. Veamos la segunda posibilidad. Si estos números al restarse nos dan 6, obviamente vemos que no, dado que si a 16 le quitamos 1, vamos a obtener como resultado 15 y jamás nos dará como resultado 6. Por lo tanto, esta segunda posibilidad también quedará eliminada. Pasemos entonces a la posibilidad de 8 por 2. Si estos dos números los multiplicamos, 8 por 2 nos dará 16, cumpliendo con la primera condición. Ahora, si estos dos números ahora se restan, 8 menos 2 nos darán 6, y estos números entonces también van a cumplir con la segunda condición. Por lo tanto, de las tres posibilidades, la única que hemos encontrado que nos sirve es la multiplicación de 8 por 2. Bien, estas condiciones las vamos a tener en consideración al momento de efectuar una factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos pues a efectuar el primer ejemplo de factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Tenemos como primer ejemplo el trinomio x al cuadrado más 8x más 12. En primer lugar debemos de considerar lo siguiente. Siempre el último término, es decir, el que no tiene letra, este término o este número, siempre lo vamos a buscar multiplicando dos números. También debemos de tomar en consideración que el segundo término, el número del segundo término, lo vamos a encontrar ya sea efectuando una suma o efectuando una resta. Por lo tanto, en este trinomio que tenemos como ejemplo, vamos a buscar dos números que al multiplicarse nos den 12 y en este caso dos números que al sumarse nos den 8. Veamos cómo se lleva a cabo esta factorización. Bien, entonces vamos a factorizar este trinomio. El primer paso es abrir dos paréntesis de forma consecutiva, es decir, un paréntesis a continuación del otro. Por lo tanto, procedemos entonces a abrir 1 y 2 paréntesis. Enseguida, vamos a tomar siempre el primer término, que en este caso es x elevado al cuadrado, y a este primer término le vamos a obtener la raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de x al cuadrado será solamente x. Recordemos que cuando tenemos una literal con exponente 2 y a esta literal le obtenemos la raíz cuadrada, el resultado será solamente la literal. Por esa razón, raíz cuadrada de x al cuadrado simplemente será x. Bien, esta raíz la vamos a escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis al principio. Por lo tanto, escribimos la letra x en el primer paréntesis y también la letra x en el segundo paréntesis. Siguiente paso. Después de esta letra x, aquí enseguida debemos de anotar un signo que pudiera ser más o pudiera ser menos. Ahora, ¿de qué manera sabemos qué signo le vamos a escribir aquí? Pues bien, resulta que debemos de observar el signo del segundo término o el término que se encuentra en medio. Vemos que el término que se encuentra en medio es positivo. Por lo tanto, el signo que tenga el término de en medio será el signo que vamos a escribir en el primer paréntesis enseguida de la literal. Por lo tanto, si este término es positivo, este signo positivo lo vamos a reflejar aquí dentro del paréntesis, por lo que anotamos enseguida de la letra el símbolo de más. Para el segundo paréntesis, enseguida de la letra,
también debemos de escribir un signo. Este signo lo vamos a encontrar multiplicando el signo del segundo término por el signo del tercer término, es decir, multiplicando más por más. Recordemos la regla de los signos y vemos que al multiplicar más por más, el resultado deberá de ser positivo. Por lo tanto, aquí, multiplicando más por más, el signo que debemos de escribir en el segundo paréntesis, después de la literal, será entonces también positivo. Ahora, es importante a continuación considerar la siguiente regla. Veamos, si los dos signos que se encuentran en los paréntesis son iguales, el número del segundo término, es decir, el número que se encuentra en medio, lo vamos a buscar sumando. Por otro lado, si los dos signos que se encuentran en los paréntesis son diferentes, el número del segundo término lo vamos a buscar restando. En este caso, en este primer ejemplo, vemos que en los dos paréntesis tenemos el mismo signo y por lo tanto vamos a buscar dos números que al multiplicarse nos den 12, pero que estos mismos números ahora al sumarse nos den 8. ¿Por qué al sumarse? Porque si tomamos en consideración esta regla, la cual nos dice que si los dos signos en los paréntesis son iguales, el número del segundo término, es decir, este número, lo vamos a encontrar sumando estos dos números. Pero estos dos números también al mismo tiempo, al multiplicarse, deben dar como resultado 12. Bien, buscando en las tablas de multiplicar, pues nos damos cuenta que estos números pues viene siendo el número 6 y el número 2. Dado que si estos números se multiplican 6 por 2, vamos a obtener como resultado 12, cumpliendo con una de las condiciones. Ahora, si estos mismos números se suman, 6 más 2 nos dan 8 y por lo tanto, con esto cumplimos con la segunda condición, que es encontrar el número del término que se encuentra en medio y que en este caso es 8. De esta manera hemos encontrado que la factorización del trinomio x al cuadrado más 8x más 12 quedó como la multiplicación de x más 6 por x más 2. Bien, veamos un segundo ejemplo para ir comprendiendo poco a poco la forma de factorizar este tipo de trinomios. Para este segundo ejemplo vamos a considerar el trinomio x cuadrada menos 10x más 24. Bien, nuevamente debemos de considerar que este último número, que en este ejemplo es el número 24, lo vamos a buscar multiplicando, es decir, dos números que a multiplicar nos den 24. Al mismo tiempo, debemos de recordar que el término que se encuentra en medio lo vamos a buscar ya sea sumando o ya sea restando. Bien, esto va a depender mucho de los signos que tengamos dentro de cada uno de los paréntesis. Bien, entonces procedamos a factorizar este trinomio. Lo primero que debemos de llevar a cabo es abrir dos paréntesis de manera consecutiva, es decir, dos paréntesis juntos. Una vez que tenemos ya los paréntesis, el siguiente paso es sacar la raíz cuadrada solamente al primer término, que en este ejemplo es x elevado al cuadrado. Por lo tanto, obteniendo la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, pues vemos que la raíz es simplemente la letra x. Bien, esta raíz que hemos encontrado la vamos a escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis, siempre al principio. Por lo tanto, escribimos x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis.
Enseguida, después de la primera letra, es decir, después de esta letra debemos de escribir un signo. Ahora, ¿cómo encontramos el signo de este primer paréntesis? De la siguiente manera. Debemos de observar el signo que tiene el término que se encuentra en medio. En este caso, el término de en medio tiene signo negativo. Tenemos menos 10. Por lo tanto, el signo que tenga el término de en medio, que en este ejemplo es negativo, es el mismo signo que vamos a tomar de aquí y lo vamos a escribir en el primer paréntesis enseguida de la letra. Por lo tanto, anotamos entonces el signo de menos. Para el segundo paréntesis enseguida de la letra X, aquí también debemos escribir un signo. Ahora bien, ¿cómo encontramos el signo del segundo paréntesis? De la siguiente manera. Debemos ahora de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. Y entonces en este ejemplo tendremos la multiplicación de menos por más, lo cual, si checamos acá, menos por más, nos da como resultado menos. Por lo tanto, este signo negativo es el signo que vamos a escribir en el segundo paréntesis. A continuación, debemos de observar cómo nos quedaron estos dos signos. En este ejemplo vemos que ambos signos son negativos, es decir, los dos signos son iguales. Cuando los signos son iguales, debemos de pensar en dos números. Un número se va a escribir aquí y el otro número se va a escribir acá. Dos números que al multiplicarse nos den como resultado 24. Pero que al mismo tiempo estos dos números al sumarse nos den como resultado 10. Bien, por lo tanto, de manera mental, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 24 y que sumados nos den 10. Pues bien, estos números son 6 y 4. Por un lado, si multiplicamos 6 por 4, vamos a obtener como resultado 24. Por otro lado, si ahora sumamos 6 más 4, vamos a obtener como resultado 10. Por lo tanto, esta combinación de 6 y 4 cumple con la primera condición de tener dos números que al multiplicarse nos den 24 y que al mismo tiempo esos dos números sumados nos den 10. Por lo tanto, la factorización de este trinomio ha quedado como x menos 6 por x menos 4. Bien, de esa manera es como debemos de proceder para la factorización de este tipo de trinomios. Bien, continuemos y veamos unos ejemplos más. Tenemos a continuación el trinomio x al cuadrado menos 5x menos 36. Y pues vamos a factorizarlo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es abrir dos paréntesis de manera consecutiva. Trazamos entonces un paréntesis a continuación del otro. El siguiente paso es tomar el primer término, que en este ejemplo también es x al cuadrado, al cual le vamos a obtener raíz, y que como ya vimos en los ejemplos anteriores, la raíz cuadrada de x al cuadrado será x. Por lo tanto, este resultado lo vamos a escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis, siempre al principio. De esta manera entonces escribimos x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis. A continuación, en el primer paréntesis, enseguida de la letra x, aquí en este espacio, debemos de anotar un signo. Ahora, ¿cómo obtenemos el signo del primer paréntesis? Fijándonos en el trinomio y fijándonos en el segundo término, es decir, en el término de en medio.
Si el término es negativo, como es este caso, este negativo es el signo que vamos a llevar al primer paréntesis. Por lo tanto, aquí, a continuación de la letra, escribimos entonces el signo de menos. Ahora, para el siguiente paréntesis, lo mismo que en el primer paréntesis. Después de la letra X, aquí, debemos escribir un signo. Ahora, ¿cómo encontramos el signo del segundo del segundo paréntesis? Pues lo vamos a encontrar multiplicando el signo del segundo término por el signo del tercer término. Y por lo tanto aquí tenemos la multiplicación de menos por menos, lo cual, según la regla de los signos, nos da como resultado positivo. Por lo tanto, aquí, en el segundo paréntesis, vamos entonces a anotar el signo de más. Como podemos observar, en el primer paréntesis ha quedado negativo y en el segundo paréntesis ha quedado positivo. Y entonces aquí observamos que los signos son diferentes. Y por lo tanto, cuando los signos de los paréntesis son diferentes, debemos de pensar en dos números que al multiplicarse nos den 6, pero que al mismo tiempo estos dos números al restarse nos den 5. Por lo tanto, pues vamos a pensar de manera mental cuáles podrían ser esos dos números que al multiplicarse nos den 36, pero que al restarse nos den como resultado 5. Bien, pues estos números son el 9 y el 4. Dado que si multiplicamos menos 9 por más 4, vamos a obtener menos por más menos, y 9 por 4, 36, cumpliendo con la primera condición de tener dos números que al multiplicarse nos den como resultado menos 36. Veamos si ahora estos dos números cumplen con la segunda condición. La segunda condición es tener dos números que al restarse nos den como resultado menos 5. Por lo tanto, si menos 9 y más 4 los restamos, pues vamos a obtener como resultado menos 5. Por lo tanto, de esta manera vemos que estos dos números cumplen con la primera condición de que al multiplicarse nos den como resultado menos 36 y que al mismo tiempo estos dos números ahora restados nos den como resultado menos 5. Bien, continuemos y veamos dos ejemplos más. Ahora tenemos el siguiente trinomio. Trinomio x cuadrada más 3x menos 28. Y queremos entonces factorizar este trinomio. Bien, por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es abrir dos paréntesis de manera consecutiva. 1 y 2. Enseguida vamos a tomar solamente el primer término, que es x al cuadrado, y a ese término le vamos a extraer la raíz cuadrada. Y como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, la raíz de una literal elevada al cuadrado simplemente como resultado es la misma literal. Por lo tanto, esta raíz x la vamos a escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo, siempre al principio. Por esa razón, escribimos x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis. A continuación, después de la letra en el primer paréntesis, aquí enseguida debemos de tener un signo. Ahora bien, ¿cómo obtenemos este signo? Fijándonos en el signo del segundo término, es decir, del término que queda en medio. Como podemos ver en este ejemplo, este término es positivo y por lo tanto este signo del segundo término será el mismo signo que escribamos en el primer paréntesis
enseguida de la letra X. Por lo tanto, ahí vamos a anotar entonces el signo de más. Para el segundo paréntesis, después también de la letra X aquí, en este espacio, debemos de pensar otro signo. ¿Cómo encontramos el signo del segundo paréntesis? De la siguiente manera. Debemos de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término del trinomio. Y en este caso tendremos la multiplicación de más por menos. Más por menos, lo cual nos da como resultado menos. Por lo que el signo del segundo paréntesis deberá de ser negativo. Ahora, debemos de observar qué signo tenemos en el primer paréntesis y qué signo tenemos en el segundo paréntesis. Y como podemos ver en este ejemplo, tenemos signos diferentes, porque el primero es positivo y el segundo es negativo. Por lo tanto, atendiendo a estos signos, debemos de aplicar esta regla que nos dice que si los dos signos de los paréntesis son diferentes, el número, es decir, este número del segundo término, se deberá de encontrar restando esos números. Pues bien, entonces debemos de pensar que la primera condición es tener dos números que al multiplicarse nos den como resultado 28, pero que ahora estos mismos números al restarse nos den como resultado 3. Por lo tanto, la búsqueda de estos números la debemos de llevar a cabo de manera mental, siempre apoyándonos en las tablas de multiplicar. Pues bien, ¿cuáles serán esos números? Buscando un poquito, encontramos que los números son el 7 y el número 4, ya que al multiplicar más 7 por menos 4, obtenemos como resultado menos 28, cumpliendo entonces con la primera condición. Ahora, estos mismos números, más 7 y menos 4, ahora al restarse nos deben dar como resultado más 3. Y vemos que efectivamente estos números cumplen con la segunda condición, ya que si a más 7 le quitamos menos 4, pues vamos a obtener como resultado más 3. Y por lo tanto, como estos números cumplen con la primera y la segunda condición, hemos encontrado, la factorización, quedando entonces como x más 6 que multiplica a x menos 4. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. Bien, para el segundo ejemplo tenemos el siguiente trinomio. Queremos factorizar el trinomio x al cuadrado menos 7x menos 18. Bien, lo primero es abrir dos paréntesis de manera consecutiva. Primer paréntesis y enseguidita segundo paréntesis. Una vez que ya tenemos los paréntesis, el siguiente paso es tomar el primer término y a este primer término le vamos a obtener su raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de x al cuadrado será simplemente x. Esta raíz se va a escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo, siempre al principio. Por lo tanto, escribimos en el primer paréntesis x y en el segundo paréntesis también. Ahora, enseguida de la letra x del primer paréntesis, aquí debemos de anotar un signo, el cual pudiera ser positivo o pudiera ser negativo. Ahora bien, ¿cómo encontramos este signo? Fijándonos precisamente en el signo del término de en medio. Si el término de en medio es negativo, será el mismo signo que anotemos en el primer paréntesis. Si el término de en medio hubiera sido positivo, será el mismo positivo que escribamos en el primer paréntesis. En este ejemplo vemos que el término de en medio es negativo y por lo tanto este signo negativo se escribe aquí
en el primer paréntesis. A continuación, en el segundo paréntesis, también enseguida de la letra, debemos escribir un signo. ¿Cómo encontramos el signo del segundo paréntesis? Pues multiplicando el signo del segundo término por el signo del tercer término, multiplicando estos dos signos. Por lo tanto, tendremos menos por menos, esto nos da como resultado positivo. Por lo tanto, este signo más lo vamos a escribir en el segundo paréntesis. Una vez que ya tenemos los signos en ambos paréntesis, nos debemos de fijar en lo siguiente. Si estos signos son diferentes, como es este ejemplo, que un signo es negativo y el otro es positivo, si estos signos son diferentes, debemos de pensar en dos números que al multiplicarse nos den menos 18, pero que estos números al mismo tiempo, al restarse, nos den como resultado menos 7. Bien, ¿cuáles serán esos números? Pues buscando en las tablas de multiplicar, vemos que esos números son el número 9 y el número 2, ya que al multiplicar menos 9 más 2, vamos a obtener como resultado menos 18. Por otro lado, si ahora a menos 9 y más 2 lo restamos, menos 9 más 2 nos dan como resultado menos 7. Y por lo tanto estos números nos permiten cumplir con las dos condiciones, una que al multiplicarse nos den como resultado menos 18 y la segunda que al restar estos números nos den como resultado menos 7. Encontrando entonces que esos números son 9 y 2. Bien, de esta manera es como debemos de factorizar un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo aplicar este método de factorización para este tipo de trinomios. Bien, pues yo te acompaño en los siguientes videos donde vamos a seguir estudiando factorizaciones de expresiones algebraicas. Bien, pues por tu atención te doy las gracias y te mando un saludo. Bye.